Ella envió un mensaje por error. Ven a buscarme. Su jefe canceló una reunión de 1 millón para ir, porque a veces un error de mensaje puede ser el acierto del destino. El edificio de cristal de constructora Romero se alzaba imponente en Santa Fe, reflejando las primeras luces del amanecer sobre Ciudad de México. En el piso 42, Valeria Castillo ya estaba en su escritorio a las 6:30 a.m., revisando la agenda del día de su jefe con la precisión de un relojero suizo. Café colombiano, temperatura exacta, sin azúcar, reportes financieros del trimestre organizados por prioridad, llamada con inversionistas de Nueva York confirmada para las 9:00 a.m., reunión con el consorcio japonés para las 11:00 a.m., proyecto valuado en $50 millones. A los 28 años, Valeria había perfeccionado el arte de anticiparse a cada necesidad de Sebastián Romero. En 3 años, como su asistente ejecutiva, había aprendido que él tomaba el café más fuerte después de llamadas internacionales, que necesitaba exactamente 15 minutos entre reuniones para revisar notas y que nunca, bajo ninguna circunstancia, cancelaba citas importantes. «Buenos días, Valeria». La voz profunda de Sebastián interrumpió sus pensamientos mientras él salía del elevador privado, impecablemente vestido con un traje gris carbón que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él. «Buenos días, señor Romero. Su café está listo y los documentos para la reunión con Nakamura Industries están en su escritorio». Valeria se levantó, entregándole la taza de porcelana que él prefería para reuniones importantes. Sebastián tomó el café, y por un momento sus dedos se rozaron durante el intercambio. Era un contacto mínimo, profesional, pero Valeria sintió esa familiar descarga eléctrica que había estado ignorando durante meses. «¿Algún cambio en la agenda?», preguntó él, revisando rápidamente los emails en su teléfono mientras caminaba hacia su oficina de esquina. «Ninguno. Todo está confirmado según lo programado». Sebastián se detuvo en el umbral de su oficina, girándose para mirarla. «Valeria, ¿estás bien? Te ves cansada». La pregunta la tomó por sorpresa. En 3 años, Sebastián raramente hacía comentarios personales. Era cortés, profesional, incluso considerado, pero mantenía una distancia que dejaba claro que su relación era estrictamente laboral. «Estoy bien, gracias. Solo fue una noche larga preparando los reportes para hoy». «¿Te quedaste trabajando hasta tarde otra vez?». Había algo en su tono que sonaba casi preocupado. «Solo hasta las 11. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la presentación de Nakamura». Sebastián frunció el ceño ligeramente. «Valeria, ya hemos hablado sobre esto. No necesitas quedarte tan tarde. Confío en tu trabajo». «Lo sé, señor, pero esta reunión es importante». «Todas las reuniones son importantes, pero tu bienestar también lo es». Se detuvo, como si se hubiera sorprendido de sus propias palabras. «Solo asegúrate de descansar». Cuando desapareció en su oficina, Valeria se quedó inmóvil por un momento. En 3 años, nunca había mostrado preocupación personal por ella más allá de la cortesía básica empleador-empleado. El día transcurrió con la eficiencia habitual. Valeria coordinó llamadas internacionales, gestionó la correspondencia de Sebastián y se aseguró de que cada reunión comenzara puntualmente. Durante la presentación con Nakamura Industries, tomó notas detalladas mientras observaba a Sebastián en su elemento. Carismático, inteligente, completamente en control. Era imposible no admirarlo, no solo por su éxito profesional, sino por la manera en que trataba a sus empleados con respeto, cómo recordaba detalles personales sobre sus vidas familiares y cómo nunca perdía la compostura incluso bajo presión extrema. También era imposible ignorar lo atractivo que era. A los 35 años, Sebastián tenía esa combinación de madurez y vitalidad que hacía que las mujeres en el elevador corporativo se giraran para mirarlo. Cabello negro ligeramente ondulado, ojos café intensos y una sonrisa que usaba estratégicamente en negociaciones, pero que pocas veces parecía completamente genuina. Al final del día, mientras Valeria organizaba los documentos para el día siguiente, su teléfono vibró con un mensaje de su mejor amiga, Carmen. «¿Cómo te fue en la cita anoche?». Valeria suspiró, recordando la cita desastrosa de la noche anterior. Un amigo de Carmen le había organizado una cita a ciegas con un contador
que había pasado toda la cena hablando de sus exnovias y preguntando si conocía mujeres solteras para presentarle. Respondió rápidamente: «Terrible. Te cuento mañana». «¿Tan malo?» «Peor. Literalmente me preguntó si tenías novio mientras pagaba la cuenta». «¡Qué horror! ¿Quieres que salgamos mañana? Necesitas conocer hombres normales». «Tal vez. Primero necesito sobrevivir al día de mañana». Sebastián tiene la reunión más importante del año con los inversionistas alemanes. Valeria envió el mensaje sin pensar. Después se dio cuenta de que había mencionado a su jefe por su nombre. Carmen siempre bromeaba sobre su obsesión con Sebastián, insistiendo en que era obvio que estaba enamorada de él. El teléfono vibró inmediatamente. «Sebastián, otra vez. Valeria, en serio, tienes que hacer algo sobre esa situación». «¿Qué situación? Es mi jefe, no hay situación». «La situación en la que llevas 3 años suspirando por un hombre que obviamente también está interesado en ti, pero ambos son demasiado profesionales para admitirlo». Valeria miró hacia la oficina de Sebastián, donde él seguía trabajando con la puerta abierta, completamente concentrado en su computadora. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada después del día largo y se había aflojado la corbata azul marino. «No está interesado en mí, Carmen. Somos colegas. Valeria, trabajo en recursos humanos. Sé reconocer tensión sexual cuando la veo, y ustedes dos prácticamente irradian electricidad cuando están en la misma habitación». Antes de que pudiera responder, la voz de Sebastián la sobresaltó. «Valeria, ¿puedes venir un momento?» Ella guardó rápidamente el teléfono y se dirigió a su oficina. «Sí, señor. Quería agradecerte por el trabajo excepcional de hoy. La presentación de Nakamura fue un éxito total gracias a tu preparación». «Solo hice mi trabajo, señor». «No, hiciste mucho más que eso». Sebastián se levantó de su escritorio, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera percibir su colonia sutil. «Valeria, ¿puedo preguntarte algo personal?» El corazón de ella se aceleró. «Por supuesto. ¿Eres feliz aquí? ¿En este trabajo?» La pregunta de Sebastián la tomó completamente desprevenida. Valeria parpadeó, tratando de procesar por qué su jefe le preguntaría algo tan personal. «¿Soy feliz?», repitió, buscando tiempo para organizar sus pensamientos. «Sí, sé que trabajas muchísimas horas, que te dedicas completamente a este puesto, pero nunca he preguntado si realmente te gusta lo que haces». Valeria estudió su rostro, buscando alguna pista sobre qué había motivado esta conversación. «¿Por qué pregunta?» Sebastián se dirigió hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada, con las manos en los bolsillos. «Porque he estado pensando en que tal vez te exijo demasiado. Trabajas más horas que algunos ejecutivos, manejas responsabilidades que van más allá de una asistente típica y...» «Señor Romero», interrumpió Valeria suavemente, «me encanta mi trabajo, me encanta la responsabilidad, los desafíos, incluso las horas largas. No me está exigiendo demasiado». «¿Estás segura? Porque si quisieras buscar algo diferente, algo que te diera más balance personal, yo podría...» «No quiero buscar algo diferente». Las palabras salieron más rápido de lo que había pretendido. «Digo, estoy muy feliz aquí, con este trabajo, con...» Se detuvo antes de decir «contigo». Sebastián se volvió desde la ventana, mirándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. «Bien», murmuró. «Me alegra escuchar eso». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Valeria sintió que había algo más que él quería decir, pero después de un momento simplemente asintió. «Puedes irte. Ha sido un día largo. ¿Usted no se va?» «En un rato. Tengo algunas llamadas que hacer con Singapur». Valeria recogió sus cosas, despidiéndose con un «hasta mañana» que sonó más íntimo de lo que había pretendido. En el elevador hacia el estacionamiento, revisó los mensajes de Carmen que había ignorado durante la conversación con Sebastián. «¿Sigues ahí? ¿Sebastián te está haciendo trabajar hasta las 1000 otra vez? No molestes a la mujer cuando está teniendo momentos románticos con su jefe». «Valeria, respóndeme». Sonrió a pesar de sí misma. Carmen era incorregible, pero también era su mejor amiga desde la universidad y la única persona que conocía sus verdaderos sentimientos hacia Sebastián. Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era su hermana menor, Andrea. «¿Vale? ¿Puedes hablar?» «Claro, ¿qué pasa?» «Necesito que vengas por mí. Ahora».
El tono de pánico en la voz de Andrea hizo que Valeria se detuviera inmediatamente en el estacionamiento. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en una fiesta en Coyoacán, y las cosas se pusieron raras. Mi amiga que me trajo se fue con un tipo, y no conozco a nadie más aquí, y hay gente tomando drogas y... ¿Estás bien? ¿Estás segura? Sí, pero vale, tengo miedo. No tengo dinero para un Uber, y no conozco esta área. ¿Puedes venir por mí, por favor? Andrea tenía 19 años y estudiaba su primer año en la UNAM. Era impulsiva y a veces ingenua, pero nunca había sonado tan asustada. Por supuesto. Envíame tu ubicación. Voy para allá ahora mismo. Gracias, te amo. Valeria colgó y inmediatamente se dirigió a su auto, un Tsuru blanco que había comprado usado 3 años atrás. Mientras manejaba hacia Coyoacán, su mente corrió con preocupación por su hermana menor. Andrea vivía con sus padres en Satélite, pero había empezado a salir más con amigos de la universidad. Valeria siempre había sido protectora con ella, especialmente después de que su padre perdiera el trabajo el año anterior y la familia pasara por dificultades económicas. Su teléfono vibró con la ubicación de Andrea. Era una casa en una colonia que Valeria no conocía bien. Mientras navegaba por las calles estrechas, su ansiedad creció. ¿Qué tipo de fiesta era? Andrea estaba realmente segura. Cuando llegó a la dirección indicada, vio una casa con música fuerte y varios jóvenes en el jardín. Algunos parecían muy intoxicados, y había un ambiente que definitivamente no se sentía seguro. Llamó a Andrea. Estoy afuera. Salgo en un minuto. Tengo que encontrar mis cosas. Valeria esperó en el auto, observando la escena con creciente incomodidad. 2 hombres mayores se acercaron a su auto, mirándola de manera que la hizo sentir vulnerable. Su teléfono vibró. Sin mirar, asumió que era Andrea, así que escribió rápidamente. Ven a buscarme. Estoy asustada. Hay tipos raros y no me siento segura. Por favor, ven ahora. Envió el mensaje y inmediatamente se dio cuenta de su error. Lo había enviado al último contacto con quien había estado escribiendo. Sebastián. Oh, Dios mío, murmuró, mirando el mensaje enviado con horror. No, no, no. Intentó rápidamente enviar otro mensaje para aclarar el error. Lo siento, mensaje equivocado. Ignore el anterior. Pero ya era demasiado tarde. Su teléfono sonó inmediatamente. Era Sebastián. Valeria, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Señor Romero, lo siento mucho, fue un error. Quería escribirle a mi hermana. ¿Estás en peligro? ¿Necesitas ayuda? No, no, estoy bien. Solo estoy recogiendo a mi hermana de una fiesta. Todo está bien. ¿Dónde estás exactamente? Señor, en serio, no es necesario, fue solo un malentendido. Valeria. Su voz se volvió firme, con esa autoridad que usaba en reuniones importantes. Dime dónde estás. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres que había estado merodeando cerca de su auto se acercó a la ventana del conductor y tocó el cristal. Señorita, ¿está esperando a alguien? Valeria sintió pánico real. Señor Romero, susurró al teléfono. Estoy en... Le dio la dirección rápidamente mientras el hombre seguía tocando su ventana. No te muevas de ahí, voy para allá. Pero señor, usted tiene la llamada con Singapur. Al diablo con Singapur. Mantente en tu auto. No salgas por ningún motivo, llego en 20 minutos. La línea se cortó y Valeria se quedó mirando su teléfono con incredulidad. Sebastián Romero, el hombre que nunca cancelaba reuniones, que vivía y respiraba trabajo, acababa de cancelar una llamada internacional para venir a rescatarla de una situación que técnicamente ni siquiera era su responsabilidad. En ese momento, Andrea salió corriendo de la casa. Se metió al auto rápidamente. «Vámonos. Esa fiesta estaba cada vez peor. ¿Estás bien?», preguntó Valeria arrancando el auto inmediatamente. «Sí, pero no quiero volver a ver a esa gente nunca más». Andrea la miró. «¿Por qué te ves tan rara? Acabo de cometer el error más embarazoso de mi vida profesional. ¿Qué hiciste?». Mientras manejaba alejándose de la casa, Valeria le contó a Andrea sobre el mensaje equivocado y la reacción de Sebastián. «Espera», dijo Andrea con los ojos abiertos como platos. «¿Tu jefe canceló una reunión internacional para venir a rescatarte?». «Aparentemente». «Vale. Eso no es normal. Los jefes no hacen eso por sus empleadas». «Lo sé. A menos que...»
Andrea sonrió lentamente. A menos que no sea solo su empleada para él. El teléfono de Valeria vibró con un mensaje de Sebastián. Estoy llegando a la dirección. ¿Dónde estás? Con el corazón latiendo como un tambor, Valeria se dio cuenta de que tendría que explicarle a su jefe por qué había dejado una reunión millonaria para rescatar a alguien que ya no estaba en peligro. Y más importante, tendría que enfrentar la pregunta que el gesto de él había levantado. ¿Por qué había estado dispuesto a dejar todo por ella? Sebastián llegó a la dirección en Coyoacán exactamente 17 minutos después de colgar la llamada con Valeria. Había manejado su BMW a una velocidad que probablemente violaba múltiples reglamentos de tránsito, con el corazón latiendo de una manera que no podía explicar racionalmente. Durante el trayecto, su mente había corrido con posibilidades. ¿Valeria estaba en peligro real? ¿Por qué había sonado tan asustada? ¿Y por qué él había reaccionado cancelando inmediatamente la llamada con Singapur sin siquiera pensarlo? Cuando llegó a la casa, encontró solo a algunos jóvenes dispersándose y música que seguía sonando desde el interior. No había señales del tsuru blanco de Valeria. Marcó su número inmediatamente. «¿Valeria? ¿Dónde estás?» «Señor Romero». La voz de ella sonaba mortificada. «Ya nos fuimos. Mi hermana está bien. Lo siento muchísimo por haberlo hecho venir hasta aquí para nada. ¿Están seguras? ¿Necesitan que las escolte a casa?» «No, en serio, estamos bien, pero señor, usted canceló su llamada con Singapur, era importante». Sebastián se quedó sentado en su auto, mirando la casa donde había esperado encontrarla. La llamada se puede reprogramar, pero ¿no era sobre el proyecto de las torres residenciales? ¿El contrato de 50 millones? «Valeria», interrumpió él, sorprendido de la firmeza en su propia voz. «Algunas cosas son más importantes que los contratos». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Señor, ¿dónde estás ahora?» «Llevando a Andrea a casa de mis padres en Satélite. Después me voy a mi departamento en la Roma Norte». Sebastián miró su reloj. 9:47 p.m. «¿Puedes enviarme tu dirección? Me gustaría asegurarme de que llegaste bien». «Señor Romero, no es necesario...» «Valeria». Usó el tono que empleaba cuando no estaba dispuesto a negociar. «Envíame tu dirección». Una hora después, Sebastián se estacionó frente a un edificio modesto de 4 pisos en la Roma Norte. Era un barrio que conocía, pero donde nunca había estado por razones personales. Mientras subía las escaleras hacia el apartamento 3B, se dio cuenta de que no tenía idea de qué iba a decir cuando Valeria abriera la puerta. ¿Por qué había venido? ¿Por qué había cancelado una reunión internacional por una empleada? ¿Y por qué la idea de que ella pudiera estar en peligro lo había aterrorizado de una manera que no podía explicar? Cuando tocó la puerta, Valeria abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Había cambiado su traje de trabajo por jeans y una blusa casual azul claro, y tenía el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros. Se veía más joven, más vulnerable y completamente hermosa. «Señor Romero», murmuró, claramente nerviosa. «No debería haber venido. ¿Puedo pasar?» Valeria se hizo a un lado y él entró al departamento pequeño pero acogedor. Era exactamente lo que había imaginado. Pulcro, organizado, con toques personales que revelaban aspectos de su personalidad que nunca había visto en la oficina. Fotografías familiares, libros, plantas que florecían bajo su cuidado. «¿Quiere café? ¿Agua?», preguntó ella claramente sin saber cómo manejar tener a su jefe en su espacio personal. «Valeria, siéntate». Sebastián se dirigió hacia el pequeño sofá de la sala. «Necesitamos hablar. Señor, sobre la llamada de Singapur, puedo reprogramarla para mañana temprano. Y sobre el mensaje fue un error completamente estúpido. ¿Por qué estabas asustada esta noche?». La pregunta la detuvo a mitad de frase. «¿Qué? En tu mensaje dijiste que estabas asustada, que había tipos raros. Quiero saber qué pasó exactamente». Valeria se sentó en el borde del sillón individual, manteniendo distancia. «Mi hermana menor fue a una fiesta con una amiga. La amiga se fue con un chico y dejó a Andrea sola. Cuando llegué a recogerla, había hombres mayores merodeando, ambiente de drogas, y algunos tipos se acercaron a mi auto de manera intimidante». La mandíbula de Sebastián se tensó. «¿Te hicieron algo?». «No. Andrea salió antes de que pasara algo. Pero por un momento sí me sentí vulnerable.
¿Y el mensaje era para tu hermana? Era para mi amiga Carmen. Tengo la costumbre de escribirle cuando estoy nerviosa o asustada. Pero como usted fue la última persona con quien intercambié mensajes sobre trabajo, envió el mensaje equivocado. Sebastián se recargó en el sofá, mirándola intensamente. Valeria, ¿sabes lo que sentí cuando leí ese mensaje? Confusión, terror. La palabra salió con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Terror absoluto de que algo te hubiera pasado. Valeria parpadeó, sin saber cómo responder. ¿Sabes por qué cancelé la llamada con Singapur sin pensarlo 2 veces? Porque es usted muy noble y se preocupa por sus empleados. Sebastián se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba a la calle. No, Valeria, porque la idea de que estuvieras en peligro me aterró más que perder cualquier contrato. El silencio en el apartamento fue total. Señor Romero, Sebastián. Se volvió hacia ella. En tu casa. Puedes llamarme Sebastián. Sebastián, repitió ella suavemente, y el sonido de su nombre en sus labios le hizo algo extraño al corazón. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que hace 3 años contraté a la asistente más competente que he conocido, pero en algún momento durante estos 3 años, esa asistente se convirtió en algo más para mí. Valeria se levantó lentamente, caminando hacia él. ¿Algo más? Algo que hace que me fije en cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada. Algo que hace que espere con ansias el lunes, solo para verte otra vez. Algo que hace que cancele reuniones millonarias cuando creo que puedes estar en peligro. Se quedaron mirándose en el pequeño espacio entre el sofá y la ventana, con el ruido lejano del tráfico nocturno de la Roma Norte como banda sonora. Sebastián, susurró Valeria, esto está cambiando todo. Ya estaba cambiado, respondió él. Esta noche solo lo hizo obvio. Valeria sintió como si el piso de su apartamento hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante 3 años había fantaseado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente desarmada. ¿Desde cuándo?, preguntó su voz apenas audible. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo me ves como algo más que tu asistente? Sebastián se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella había visto solo cuando estaba especialmente estresado. ¿Quieres que sea completamente honesto? Por favor, desde tu primer día. La respuesta la golpeó como un relámpago. ¿Qué? Llegaste a esa entrevista con un traje que claramente habías comprado especialmente para la ocasión, con un currículum impecable pero sin experiencia real como asistente ejecutiva. Sebastián sonrió con una ternura que ella nunca había visto. Pero cuando te pregunté por qué querías el trabajo, me dijiste que no solo querías ser asistente, sino aprender cada aspecto del negocio para algún día dirigir tu propio departamento. Valeria recordaba esa entrevista vívidamente. Había estado tan nerviosa que había temblado durante los primeros 10 minutos. La mayoría de las candidatas me dijeron lo que pensaron que quería escuchar. Tú me dijiste la verdad sobre tus ambiciones, aunque pensaras que podría costarte el trabajo. Pensé que había arruinado la entrevista con esa respuesta. Al contrario, en ese momento supe que eras diferente, especial. Sebastián se acercó un paso más. Y luego, durante estos 3 años, he tenido que luchar todos los días contra el hecho de que no solo eres la empleada más competente que tengo, sino también la mujer más extraordinaria que he conocido. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valeria. Sebastián, ¿sabes cuál ha sido la peor parte? ¿Cuál? Verte salir en citas con otros hombres, escuchar por casualidad cuando hablas con Carmen sobre algún tipo que conociste, fingir que no me afecta cuando me comentas que tienes planes para el fin de semana. Valeria se rió a pesar de las lágrimas. Sabías sobre mis citas desastrosas. Todas. Y cada vez que regresabas el lunes con cara de decepción, una parte horrible de mí se alegraba. Sebastián. Valeria se acercó más, hasta que solo quedaron centímetros entre ellos. ¿Sabes por qué todas esas citas eran desastrosas? ¿Por qué? Porque ninguno de esos hombres era tú. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sebastián levantó su mano lentamente, como si le diera tiempo de apartarse, y cuando ella no lo hizo, acarició suavemente su mejilla. Valeria, si hacemos esto, todo cambia. Nuestro trabajo, nuestra dinámica, todo. Ya cambió, susurró ella repitiendo sus palabras anteriores.
Esta noche, cuando cancelaste esa reunión, cuando viniste a buscarme, ya cambió. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza. Valeria puso su mano sobre la de él, que aún descansaba en su mejilla. Pero no hacer nada me aterra más. Sebastián se inclinó hacia ella, deteniéndose cuando sus labios estaban a centímetros de distancia. ¿Estás segura? En lugar de responder con palabras, Valeria cerró la distancia final entre ellos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran memorizando el momento. Pero cuando ella suspiró contra sus labios, él la atrajo más cerca, profundizando el beso con una pasión contenida durante 3 años. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto complica las cosas», murmuró Sebastián contra su frente. «Todo lo que vale la pena es complicado», respondió Valeria. «¿Y mañana? ¿Cómo manejamos mañana en la oficina?» Valeria consideró la pregunta. «¿Qué quieres que pase mañana? Quiero que llegues a la oficina como siempas. Quiero que sea nuestra última día fingiendo que no sentimos nada. Y quiero que el viernes por la noche me permitas llevarte a cenar, oficialmente, como Sebastián, que está perdidamente enamorado de Valeria, no como el señor Romero y su asistente. ¿Una cita oficial? La primera de muchas, si me dejas». Valeria sonrió, sintiendo como si estuviera flotando. «¿Y el trabajo? ¿Las políticas de la empresa?» «Yo hago las políticas de la empresa», dijo Sebastián con una sonrisa traviesa, «y estoy bastante seguro de que puedo crear una excepción para situaciones de amor verdadero». «¿Amor verdadero?», repitió Valeria, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sebastián tomó su rostro entre sus manos. «Valeria Castillo, llevo 3 años enamorado de ti. No es atracción, no es conveniencia, no es la emoción de lo prohibido. Te amo». Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas ahora. «Yo también te amo, tanto que dolía fingir que eras solo mi jefe». Se besaron otra vez, esta vez con la libertad de saber que ya no tenían que fingir, ya no tenían que esconder lo que sentían. Cuando se separaron, Sebastián la miró con una seriedad que la hizo entender que estaba completamente comprometido con lo que estaban comenzando. «¿Sabes qué?», dijo Valeria. «¿Qué? Le voy a enviar flores de agradecimiento a mi hermana Andrea». «¿Por qué?». «Porque si ella no hubiera ido a esa fiesta terrible, si no me hubiera llamado para que fuera por ella, si yo no hubiera enviado ese mensaje equivocado». Valeria sonrió. «Tal vez habríamos seguido fingiendo por otros 3 años más». Sebastián se rió, un sonido cálido que llenó todo el apartamento. «Entonces definitivamente le enviaremos flores, y tal vez un auto nuevo, y probablemente le paguemos la universidad». «¿Lo dices en serio?». «Valeria, esta noche cambió mi vida. Si tu hermana fue parte de eso, le debo más de lo que puedo expresar». Se quedaron abrazados en el pequeño apartamento, planeando su primera cita oficial y riéndose sobre cómo un mensaje enviado por error había revelado 3 años de sentimientos ocultos. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo nocturno, pero dentro del apartamento 3B, 2 personas finalmente habían encontrado el valor para admitir lo que habían sabido en secreto durante mucho tiempo, que el amor verdadero a veces llega disfrazado de errores afortunados. El jueves por la mañana, Valeria se despertó 3 veces antes de que sonara su alarma. Cada vez que abría los ojos, los eventos de la noche anterior se sentían como un sueño demasiado perfecto para ser real. Sebastián había estado en su apartamento. Le había confesado que la amaba. Se habían besado. Se quedó inmóvil en la cama por unos minutos, tocándose los labios y recordando la sensación de sus manos en su rostro, la manera en que había dicho su nombre, como toda la formalidad profesional había desaparecido entre ellos. Cuando finalmente se levantó para prepararse para el trabajo, se encontró frente al closet sin saber qué ponerse. ¿Cómo se vestía la mujer que había besado a su jefe la noche anterior? ¿Seguía siendo apropiado usar el traje gris conservador que había planeado, o eso mandaría el mensaje equivocado? Finalmente, eligió un vestido azul marino profesional que le daba confianza. Se aplicó maquillaje con más cuidado del habitual y llegó a la oficina a las 6:45 am, 15 minutos más tarde que su horario normal. Sebastián ya estaba en su oficina, visible a través de la puerta de cristal, hablando por teléfono. Cuando la vio llegar, sus ojos se encontraron a través del vidrio,
y él sonrió con una calidez que la hizo sentir como si tuviera mariposas en el estómago. Valeria se sentó en su escritorio, tratando de actuar normal mientras organizaba la agenda del día. Pero cada vez que levantaba la mirada y veía a Sebastián, recordaba la noche anterior y sentía esa descarga familiar de electricidad. A las 8:30, él salió de su oficina y se acercó a su escritorio con paso normal, pero había algo diferente en su manera de moverse, una confianza nueva. «Buenos días, Valeria», dijo, y aunque su tono era profesional, había una suavidad en la manera en que pronunció su nombre que no había estado ahí antes. «Buenos días, señor Romero. Su café está listo y confirmé la reunión con el equipo de desarrollo para las 10:00 am». Sebastián tomó la taza de café y cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, ninguno de los dos se movió inmediatamente. Por unos segundos, sostuvieron el contacto mientras se miraban directamente a los ojos. «¿Dormiste bien?», preguntó él, con voz baja. «Mejor de lo que he dormido en meses», respondió ella honestamente. «Yo también». El momento íntimo fue interrumpido por la llegada de Carlos Mendoza, el director de ventas, que se acercó con documentos en la mano. «Buenos días, Sebastián. Valeria». Carlos miró entre los dos con una expresión ligeramente confundida. «¿Interrumpo algo?». «Para nada», respondió Sebastián inmediatamente, volviendo a su modo profesional. «¿Qué necesitas?». «Los números finales del proyecto de Guadalajara. Necesitamos revisarlos antes de la presentación del lunes». Mientras Sebastián y Carlos discutían detalles técnicos, Valeria notó cómo su novio, pareja, había cambiado inmediatamente al modo trabajo, pero ocasionalmente la miraba con una intensidad que definitivamente no era profesional. El resto de la mañana transcurrió con normalidad superficial. Valeria coordinó reuniones, gestionó llamadas y mantuvo la eficiencia perfecta que caracterizaba su trabajo. Pero cada interacción con Sebastián tenía una corriente subterránea de nueva intimidad que los hacía conscientes el uno del otro de manera completamente diferente. Durante la reunión de las 10:00 am con el equipo de desarrollo, Valeria tomaba notas como siempre, pero se dio cuenta de que estaba prestando más atención a la manera en que Sebastián hablaba, cómo gesticulaba con las manos, cómo su corbata azul contrastaba con su camisa blanca. A mitad de la presentación, él hizo una pregunta técnica que requería que consultara las notas de ella. Se acercó a donde estaba sentada, inclinándose sobre su hombro para revisar los documentos. «¿Aquí?», preguntó señalando una línea específica. La proximidad de su cuerpo, la manera en que podía percibir su colonia, la calidez de su respiración cerca de su oído, la distrajeron completamente. «Sí», logró responder, esperando que su voz sonara normal. Cuando él se enderezó, sus ojos se encontraron por un momento que duró demasiado para ser completamente profesional. Patricia, la secretaria del departamento legal que estaba en la reunión, los miró con curiosidad. Después de que todos salieron de la sala de conferencias, Sebastián y Valeria se quedaron solos, organizando los documentos. «¿Cómo te sientes?», preguntó él en voz baja. «Como si todo el mundo pudiera ver que algo cambió entre nosotros», admitió ella. «¿Patricia se dio cuenta de algo?». «Definitivamente notó la manera en que nos miramos». Sebastián se acercó más, bajando la voz. «¿Te arrepientes de anoche?». «Para nada», respondió Valeria inmediatamente. «¿Tú?». «Imposible. Pero tienes razón. Vamos a tener que ser más cuidadosos hasta que decidamos cómo manejar esto públicamente». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró Roberto Salinas, el CFO de la empresa, con una expresión urgente. «Sebastián, necesitamos hablar. Los inversionistas de Singapur están furiosos porque cancelaste la llamada anoche sin explicación». Valeria sintió que se le hundía el estómago. Había olvidado completamente las consecuencias profesionales de la decisión de Sebastián de cancelar la reunión por ella. «¿Qué tan furiosos?», preguntó Sebastián, inmediatamente en modo crisis. «Están amenazando con retirar su participación del proyecto de las torres. Es un contrato de $60 millones, Sebastián. ¿Qué diablos pasó anoche?». Sebastián miró a Valeria por un momento y ella vio la lucha interna en sus ojos. Podía inventar una excusa, culpar una emergencia familiar ficticia, proteger su privacidad. «Tuve una emergencia personal que requería atención inmediata»,
dijo finalmente. ¿Una emergencia personal? Roberto frunció el ceño. ¿Más importante que 60 millones de dólares? Sí, respondió Sebastián con firmeza, que sorprendió incluso a Valeria. Era más importante. Roberto los miró a ambos, claramente confundido por la respuesta. Bueno, más vale que tengamos una explicación muy convincente para los inversionistas, porque quieren una llamada de emergencia esta tarde. Cuando Roberto se fue, Valeria se volvió hacia Sebastián con lágrimas en los ojos. Sebastián, esto es mi culpa. Si pierdes ese contrato por mi culpa... ¡Hey! Él se acercó tomando sus manos. No es tu culpa. Fue mi decisión. Pero fue una decisión estúpida. Roberto tiene razón. 60 millones de dólares son más importantes que mi drama familiar. No. Sebastián la miró con una intensidad que la sorprendió. Valeria, escúchame. Tú eres más importante para mí que cualquier contrato. Si tuviera que elegir entre 60 millones y asegurarme de que estás a salvo, elegiría tu seguridad todos los días. Pero tu empresa, tu reputación, se pueden recuperar, tú no. El peso de sus palabras la golpeó completamente. Este hombre había arriesgado todo por ella, y ni siquiera habían tenido su primera cita oficial. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Voy a llamar a Singapur, voy a disculparme profesionalmente, y voy a asegurar ese contrato. Y después tomó su rostro entre sus manos. Voy a llevarte a la mejor cena de tu vida, y no voy a arrepentirme ni por un segundo de haber puesto tu bienestar antes que cualquier negocio. La tarde se convirtió en un maratón de crisis control. Sebastián pasó 3 horas al teléfono con los inversionistas de Singapur, mientras Valeria coordinaba conferencias de emergencia y reorganizaba toda su agenda para acomodar las llamadas adicionales. A las 4:30 p.m., cuando finalmente colgó la última llamada, Sebastián salió de su oficina con expresión agotada pero aliviada. ¿Cómo resultó?, preguntó Valeria inmediatamente. Mantuvimos el contrato. Tuve que prometer que algo así no volvería a pasar y agregar algunos incentivos adicionales para demostrar nuestro compromiso, pero el proyecto sigue en pie. ¿Qué tipo de incentivos? 5 millones de nuestro margen de ganancia, pero vale la pena para mantener la relación. Valeria se sintió terrible. Sebastián, perdiste 5 millones de pesos por mi culpa. Valeria se acercó a su escritorio, bajando la voz. Quiero que entiendas algo. Lo que pasó anoche no fue tu culpa. Fue mi elección y fue la elección correcta. ¿Cómo puedes decir eso? 5 millones. Son solo dinero. Tú eres irreemplazable. En ese momento, Patricia apareció con una expresión que Valeria conocía bien. La expresión de alguien que tenía chismes importantes que compartir. Sebastián, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Sobre qué? Sobre los rumores que están circulando en la oficina sobre por qué cancelaste la llamada anoche. Sebastián y Valeria intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Sebastián. Algunos dicen que tuviste una crisis familiar, otros dicen que fue algo relacionado con un problema legal y... Patricia dudó. Otros dicen que fue algo personal relacionado con una mujer. El silencio que siguió fue incómodo. ¿Y qué opinas tú?, preguntó Sebastián cuidadosamente. Opino que en 3 años trabajando aquí nunca te he visto cancelar una reunión importante por algo que no fuera absolutamente crucial. Y opino que esta mañana tanto tú como Valeria han estado actuando diferente. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Patricia era observadora y había trabajado en la empresa durante 5 años. Si ella había notado algo, otros también lo habrían hecho. ¿Diferente cómo?, preguntó Valeria tratando de mantener un tono casual. Más conscientes el uno del otro, más conectados. Patricia los miró directamente, como si algo hubiera cambiado entre ustedes. Sebastián se quedó en silencio por un momento, claramente decidiendo cuánto revelar. Patricia, dijo finalmente, ¿qué piensas sobre las relaciones entre colegas de trabajo? Creo que pasan más a menudo de lo que la gente admite. Y creo que mientras no afecten el trabajo profesional no son asunto de nadie más. ¿Y si fueran entre un jefe y su empleada? Patricia sonrió lentamente. Creo que depende de las personas involucradas. Si son personas maduras, profesionales, que se respetan mutuamente, creo que puede funcionar. Valeria miró a Sebastián, viendo cómo procesaba la respuesta de Patricia. Hipotéticamente, continuó Sebastián,
¿cómo crees que reaccionaría la empresa a una situación así? Honestamente, la empresa ha necesitado algo de humanidad durante años. Eres un jefe excelente, pero siempre has sido distante, profesional pero frío. Patricia miró a Valeria, y Valeria es respetada por todos aquí. Si ustedes dos, se detuvo esperando confirmación. Sebastián miró a Valeria, quien asintió ligeramente. No es hipotético, dijo Sebastián. Valeria y yo estamos comenzando una relación personal. Patricia sonrió abiertamente. Lo sabía. Honestamente, era obvio para cualquiera que prestara atención. La manera en que la miras, la manera en que ella se ilumina cuando hablas, era solo cuestión de tiempo. ¿Crees que otros lo han notado?, preguntó Valeria. Algunos de los más observadores, probablemente, pero la mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propios dramas para prestar atención. ¿Y crees que va a ser un problema?, preguntó Sebastián. Solo si ustedes lo convierten en un problema. Mientras mantengan la profesionalidad en el trabajo y no haya favoritismo obvio, no lo habrá, interrumpió Sebastián firmemente. Entonces creo que estarán bien. De hecho, Patricia sonrió traviesamente. Creo que es exactamente lo que ambos necesitaban. Después de que Patricia se fue, Valeria y Sebastián se quedaron solos en el área de oficinas que se había vaciado mientras el resto del personal terminaba su día. ¿Cómo te sientes sobre hacer esto oficial?, preguntó Sebastián, aterrorizada y emocionada en partes iguales. ¿Y sobre la cena de esta noche? Valeria sonrió por primera vez en todo el día. Sobre eso, solo me siento emocionada. Bien, porque reservé mesa en Contramar para las 8. ¿Contramar? Valeria abrió los ojos sorprendida. Sebastián, ese restaurante es carísimo. Es nuestra primera cita oficial, merece ser memorable. ¿Pero no piensas que es demasiado elegante? Muy llamativo. Sebastián se acercó a ella tomando su mano. Valeria, durante 3 años te he tratado como mi empleada en público. Esta noche quiero tratarte como lo que eres, la mujer de la que estoy enamorado. Y eso merece el mejor restaurante de la ciudad. Valeria sintió lágrimas acumulándose en sus ojos otra vez. ¿Por qué lloras? Porque durante 3 años soñé con que me vieras de esta manera. Y ahora que está pasando, se siente demasiado perfecto para ser real. Sebastián se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Es real, y va a ser mejor de lo que soñaste. Mientras empacaba sus cosas para irse, Valeria recibió un mensaje de su hermana Andrea. Vale, ¿cómo resultó todo con tu jefe después de anoche? ¿Todavía tienes trabajo? Valeria sonrió mientras escribía la respuesta. Todavía tengo trabajo, y también tengo una cita. La respuesta de Andrea fue inmediata. ¿Qué? Llámame ahora. Pero Valeria guardó el teléfono sin responder. Algunas historias necesitaban ser vividas completamente antes de ser contadas, y esta noche estaba a punto de comenzar oficialmente la historia de amor más importante de su vida. Valeria cambió de vestido 4 veces antes de decidirse por uno negro de manga 3/4 que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había tenido la oportunidad de usar. Se veía elegante sin ser ostentosa, perfecto para Contramar, pero no tan formal como para sentirse incómoda. Mientras se aplicaba el último toque de maquillaje, su teléfono sonó constantemente, con mensajes de Andrea y Carmen, ambas exigiendo detalles sobre la situación con el jefe. Había logrado mantenerlas a raya con respuestas vagas durante todo el día, pero sabía que tendría que contarles todo eventualmente. A las 7:45 p.m., Sebastián llegó a su edificio. Cuando Valeria bajó, lo encontró parado junto a su BMW, vestido con un traje azul marino sin corbata, la camisa blanca ligeramente abierta en el cuello. Se veía relajado de una manera que nunca había visto en la oficina. «Te ves increíble», dijo cuando ella se acercó, y la manera en que la miró la hizo sentir como si realmente fuera la mujer más hermosa del mundo. «Gracias. Tú también». Le abrió la puerta del auto, un gesto que la hizo sonreír. «Listo para nuestra primera cita oficial. He estado pensando en esta cena durante todo el día». El restaurante Contramar en la Roma Norte era exactamente tan elegante como Valeria había temido y esperado. Mesas con manteles blancos, iluminación suave y una clientela claramente acomodada. Cuando llegaron, el maître los recibió con la deferencia reservada para clientes VIP.
Señor Romero, qué gusto verlo. Su mesa está lista. Los escoltó hacia una mesa en una esquina privada con vista al jardín interior del restaurante. Era íntimo, sin ser ostentoso, perfecto para una conversación personal. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Valeria mientras revisaba el menú, tratando de no calcular mentalmente los precios. Ocasionalmente para cenas de negocios, pero nunca para algo personal. Sebastián la miró por encima de su menú. Esta es la primera vez que traigo a alguien importante para mí. ¿Alguien importante? La mujer más importante de mi vida. Valeria sintió que se sonrojaba. Sebastián, esto todavía se siente surreal. Ayer por la mañana eras mi jefe, punto. Ahora estamos en el restaurante más elegante de la Roma Norte y me estás diciendo que soy importante para ti. ¿Te parece demasiado rápido? Me parece perfecto. Y eso es lo que me asusta. Ordenaron vino tinto y los platos del chef, y por primera vez desde que se conocían, pudieron hablar sin la barrera de la formalidad profesional. Cuéntame sobre tu familia real, dijo Sebastián. No la versión profesional que mencionas en conversaciones de trabajo. ¿Mi familia real? Valeria sonrió. Mis padres son maestros de escuela secundaria, se conocieron en la universidad, se casaron jóvenes y han estado juntos 30 años. Andrea y yo crecimos en una casa donde la educación era lo más importante, pero donde nunca sobraba el dinero. ¿Es por eso que trabajaste desde la universidad? Sí. Estudié administración en la UNAM por las mañanas y trabajaba en una oficina de contabilidad por las tardes. Cuando me gradué quería algo más desafiante que llevar libros. ¿Y por qué asistente ejecutiva? Porque era la única manera que se me ocurrió de aprender cómo funcionan realmente las empresas grandes. Pensé que después de unos años podría usar esa experiencia para conseguir un puesto en management. Sebastián se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Todavía quieres eso? ¿Dirigir tu propio departamento? Honestamente, no lo he pensado mucho últimamente. He estado tan absorta en tu agenda y en... Se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿En qué? En ti, admitió. He estado tan absorta en ti que dejé de pensar en mis propias ambiciones profesionales. Valeria, eso no puede pasar. Tus ambiciones son importantes. Pero ¿cómo va a funcionar si estamos juntos? Si nuestra relación se vuelve seria, ¿cómo voy a avanzar profesionalmente sin que parezca nepotismo? La pregunta había estado rondando en su mente todo el día. Sebastián tomó un sorbo de vino, considerando su respuesta. ¿Qué te parecería si creáramos un nuevo departamento? Desarrollo de talento interno. Serías responsable de identificar empleados con potencial y crear programas para su crecimiento profesional. ¿Estás inventando un trabajo para mí? Estoy creando un puesto que la empresa necesita y que estarías perfectamente calificada para manejar, independientemente de nuestra relación personal. Sebastián la miró seriamente. Valeria, he observado tu trabajo durante 3 años. Tienes instintos gerenciales naturales, entiendes las dinámicas de equipo y la gente te respeta. Serías excelente dirigiendo un departamento. ¿Pero la gente no pensaría que solo me promoviste porque estamos saliendo? Al principio, tal vez, pero después de que demuestres tu competencia, lo que pensarán es que soy un CEO inteligente que reconoce el talento cuando lo ve. La conversación continuó mientras cenaban el mejor pescado que Valeria había probado en su vida. Sebastián le contó sobre la presión de haber heredado la empresa de su padre a los 25 años, sobre cómo había tenido que ganarse el respeto de empleados que lo habían visto crecer. ¿Nunca te sentiste solo?, preguntó Valeria. En la posición de CEO, sin poder tener relaciones reales con las personas con las que trabajas. Constantemente, especialmente estos últimos años. La miró intensamente. Hasta que llegaste tú. ¿Yo qué? Fuiste la primera persona en años que me trató como persona, no como posición. Claro, siempre fuiste profesional, pero cuando hablabas conmigo, sentía que veías a Sebastián, no solo al CEO, porque eso es lo que eres para mí, desde el primer día. Después de la cena caminaron por las calles de la Roma Norte, con Sebastián tomando su mano de manera natural. La noche era perfecta, fresca pero no fría, con las calles iluminadas por faroles que creaban un ambiente romántico. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de esta noche?, preguntó Sebastián mientras caminaban. ¿Qué? Que por primera vez en 3 años pude mirarte sin tener que disimular lo que siento.
Pude decirte que eres hermosa sin preocuparme por cruzar líneas profesionales. Pude ser completamente honesto sobre lo importante que eres para mí. Se detuvieron bajo un árbol de jacaranda, sus flores púrpuras creando una alfombra natural en la banqueta. «Sebastián», dijo Valeria suavemente, «¿qué pasa si esto no funciona? Si nos enamoramos de la idea del otro, pero no de la realidad. ¿Qué te hace pensar eso? En la oficina me ves cuando estoy en mi mejor momento. Siempre preparada, siempre competente, siempre peinada perfectamente». Se rió nerviosamente. «¿Pero qué pasa cuando me veas en domingo por la mañana, sin maquillaje, con pijama y con mal humor porque no tengo café?» Sebastián la atrajo más cerca, sonriendo. «Entonces probablemente me enamore aún más de ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ya te he visto vulnerable. Anoche, cuando estabas preocupada por Andrea, cuando pensaste que habías arruinado mi carrera, te vi sin las defensas profesionales, y fue cuando me di cuenta de que no solo te amo, sino que estoy profundamente enamorado de quien eres realmente». La besó bajo las flores de jacaranda, y Valeria sintió que todo su mundo se reorganizó alrededor de este momento, de este hombre, de esta nueva realidad donde ya no tenía que esconder lo que sentía. «¿Y ahora qué?», murmuró contra sus labios. «Ahora te llevo a casa como un caballero, y mañana vemos cómo navegamos nuestro segundo día como algo más que jefe y empleada». El viernes por la mañana, Valeria llegó a la oficina con una confianza nueva. La noche anterior había sido perfecta, y por primera vez en 3 años, se sentía como si pudiera ser completamente auténtica en todos los aspectos de su vida. Sebastián ya estaba en su oficina cuando ella llegó, pero esta vez, cuando sus ojos se encontraron a través del vidrio, él le sonrió abiertamente antes de regresar a su llamada telefónica. A las 9:06 a.m., Patricia se acercó a su escritorio con una expresión divertida. «Entonces, ¿cómo fue la cena?», preguntó sin preámbulos. «¿Cómo sabes que tuvimos una cena?». «Porque Sebastián llegó esta mañana silbando. En 5 años trabajando aquí, nunca lo había escuchado silbar». Patricia sonrió. «Y porque te ves como alguien que tuvo una noche perfecta». Antes de que Valeria pudiera responder, Carlos Mendoza se acercó con una expresión confundida. «Patricia, ¿sabes por qué Sebastián está de tan buen humor? Acaba de aprobar un presupuesto que la semana pasada dijo que era financieramente irresponsable». Patricia y Valeria intercambiaron una mirada cómplice. «Tal vez durmió bien», sugirió Patricia inocentemente. «O tal vez», dijo Carlos, mirando entre las dos mujeres, «finalmente se está relajando un poco. Ha estado muy tenso estos últimos meses». En ese momento, Sebastián salió de su oficina. «Carlos, perfecto. ¿Puedes quedarte para la reunión de las 10:00? Quiero discutir la propuesta del Departamento de Desarrollo de Talento». «¿Qué Departamento de Desarrollo de Talento?», preguntó Carlos. «El que vamos a crear». Sebastián miró a Valeria. «¿Tienes los documentos preparados?». «Los tengo en mi computadora». «¿Los imprimo?». «Por favor». «Y Valeria, ¿podrías acompañarnos a la reunión? Va a ser sobre tu nueva posición». Carlos abrió los ojos sorprendido. «¿Nueva posición?». «Valeria va a dirigir nuestro nuevo Departamento de Desarrollo de Talento Interno. Es una promoción bien merecida». Patricia sonrió abiertamente, claramente deleitada por los desarrollos. Durante la reunión, Sebastián presentó formalmente la propuesta del nuevo departamento, detallando las responsabilidades que incluirían evaluación de empleados, programas de capacitación y planificación de carrera interna. «Es una excelente idea», admitió Carlos. «Hemos perdido buenos empleados porque no tenían un camino claro para el crecimiento profesional». «Exactamente. Y Valeria tiene el conocimiento institucional y las habilidades interpersonales para hacer esto exitoso». «¿Cuál sería el reporting structure?», preguntó Carlos. «Valeria reportaría directamente al board de directores para evitar cualquier conflicto de interés», respondió Sebastián profesionalmente. Valeria se dio cuenta de que él había pensado cuidadosamente en cada aspecto de esta transición para proteger tanto su relación como sus carreras profesionales. «¿Y quién tomaría el puesto de asistente ejecutiva?», preguntó Patricia. «Publicaremos la posición externamente. Valeria podrá participar en el proceso de selección desde su nueva capacidad». Después de la reunión, cuando Carlos y Patricia se fueron,
Sebastián y Valeria se quedaron solos en la sala de conferencias. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?», preguntó él. «Como si fuera demasiado perfecto, como si fueras resolviendo todos los obstáculos antes de que me dé cuenta de que existen. Eso es malo. No es malo, pero me hace sentir como si no estuviera contribuyendo igualmente a solucionar nuestros desafíos». Sebastián se acercó a ella. «Valeria, tú resolviste el desafío más grande al tener el valor de aceptar mis sentimientos anoche. Todo lo demás son solo detalles logísticos». En ese momento, su teléfono personal vibró con un mensaje de Andrea. «Vale, mamá quiere saber por qué no has venido a cenar familiar en 2 semanas. Dice que vienes mañana o va a tu departamento a investigar qué está pasando». Valeria mostró el mensaje a Sebastián. «¿Tu familia no sabe sobre nosotros?», preguntó él. «No he sabido cómo explicarles que estoy saliendo con mi jefe. Mi mamá se va a preocupar de que esté arriesgando mi trabajo. ¿Quieres que te acompañe?». La pregunta la sorprendió completamente. «¿A la cena familiar? ¿Por qué no? Si vamos a estar juntos, eventualmente tendré que conocer a tu familia». «Sebastián, mi familia no estamos acostumbrados a traer CEOs a la cena dominical». «Perfecto. Yo no estoy acostumbrado a cenas familiares dominicales», sonrió. «Será una nueva experiencia para todos. ¿Estás seguro? Mi papá va a hacerte 1000 preguntas, mi mamá va a cocinar demasiado, y Andrea va a estar imposible de curiosidad». «Me suena perfecto». Valeria lo miró, viendo la sinceridad completa en sus ojos. «¿Sabes qué? Está bien. Pero te advierto, es muy diferente a los restaurantes elegantes. Valeria, durante 3 años he comido solo en restaurantes elegantes. Una cena familiar con gente que te ama suena como exactamente lo que necesito». Esa tarde, mientras organizaba la transición hacia su nuevo puesto, Valeria se dio cuenta de que en menos de 48 horas su vida había cambiado completamente. Tenía una nueva carrera, una nueva relación, y estaba a punto de introducir al hombre que amaba a su familia. Era aterrador y emocionante en igual medida, pero por primera vez en años se sentía como si estuviera viviendo su vida completamente, sin esconder partes de sí misma o de sus sentimientos. Su teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. «¿Qué llevo a la cena familiar?», respondió. «Solo a ti mismo. Eso va a ser suficiente sorpresa para todos. ¿Estás nerviosa por presentarme a tu familia?». «Estoy aterrorizada». «¿Tú estás nervioso?». «Completamente, pero también emocionado. Quiero conocer a la gente que te hizo ser quien eres». Valeria sonrió, guardando el teléfono. Mañana sería otro día de primeras veces, pero ya no le parecían intimidantes. Con Sebastián, cada nueva experiencia se sentía como una aventura que valía la pena vivir. El sábado por la tarde, Sebastián llegó a recoger a Valeria vestido con jeans oscuros y una camisa azul claro, sin corbata. Era la primera vez que lo veía tan casual, y se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo consciente por verse menos intimidante para su familia. «¿Listo para esto?», preguntó Valeria mientras subía al auto. «¿Tu familia sabe que voy?». «Les dije que iba a llevar a alguien especial. Andrea está prácticamente vibrating de curiosidad. Mis padres están nerviosos, y mi mamá ha estado cocinando desde ayer». El viaje hacia Satélite tomó 40 minutos en el tráfico dominical. Sebastián parecía más nervioso de lo que Valeria lo había visto, incluso antes de presentaciones millonarias. «¿De qué habla uno en cenas familiares?», preguntó mientras se estacionaban frente a la casa modesta de clase media donde había crecido Valeria. «De todo y nada. Mi papá probablemente te preguntará sobre fútbol y política. Mi mamá querrá saber tus intenciones con su hija. Y Andrea va a ser Andrea. ¿Y qué es Andrea siendo Andrea? Sin filtro, directa, y probablemente te pregunte cuánto dinero ganas». La casa de los Castillo era pequeña pero acogedora, con un jardín frontal lleno de plantas que el señor Castillo cuidaba religiosamente. Cuando tocaron la puerta, Andrea abrió inmediatamente, claramente habiendo estado esperando junto a la ventana. «Vale», exclamó. Después se quedó inmóvil al ver a Sebastián. «Oh, wow, tú eres el...». «Andrea», interrumpió Valeria. «Te presento a Sebastián Romero». «Sebastián, mi hermana Andrea». Sebastián extendió la mano con una sonrisa genuina. «Es un placer conocerte, Andrea. Valeria habla mucho de ti». «¿Tú eres el jefe?», exclamó Andrea, ignorando la mano extendida. «¿El CEO millonario?». «Andrea», Valeria susurró urgentemente. «¿Qué?».
Es él, el hombre por el que has estado suspirando durante 3 años. Sebastián se rió, claramente divertido por la franqueza de Andrea. Culpable de ambos cargos. En ese momento los padres de Valeria aparecieron detrás de Andrea. El señor Eduardo Castillo era un hombre de estatura mediana con canas en las sienes, y la señora Carmen Castillo era pequeña pero con una presencia maternal poderosa. «Papá, mamá, les presento a Sebastián», dijo Valeria, sintiendo nervios que no había experimentado desde la adolescencia. «Es un honor conocerlos», dijo Sebastián, extendiendo un ramo de flores que había traído para la señora Carmen. «Valeria me ha contado maravillas sobre su familia». La señora Carmen aceptó las flores con una sonrisa que se suavizó considerablemente. «¡Qué flores tan hermosas! Eduardo, ¿no son preciosas?» «Muy bonitas», murmuró el señor Eduardo, estudiando a Sebastián con la mirada protectora de todo padre. «Pasa, por favor». La casa olía a comida casera, mole poblano, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Era completamente diferente a cualquier ambiente donde Sebastián normalmente cenaba. «¿Te parece bien sentarte en la sala mientras terminamos de preparar?», preguntó la señora Carmen. «¿Quieres agua de Jamaica o cerveza?» «Agua de Jamaica suena perfecta, gracias». Mientras las mujeres terminaban los preparativos en la cocina, el señor Eduardo se sentó frente a Sebastián en la sala pequeña pero cómoda. Entonces, comenzó con esa franqueza directa que Valeria había heredado. «Eres el jefe de mi hija». «Sí, señor». «Bueno, era». Valeria acaba de ser promovida a dirigir un nuevo departamento. ¿Promovida antes o después de que empezaran a salir? La pregunta era directa y completamente justificada. Sebastián la había estado esperando. «Después, señor. Pero la promoción se basa en 3 años de trabajo excepcional. Valeria es la empleada más competente que he tenido. ¿Y cómo puedes asegurar que la promoción no es por favoritismo? Porque ahora reporta directamente al board de directores, no a mí. Y porque su trabajo habla por sí mismo». El señor Eduardo asintió lentamente. «Mi hija es muy trabajadora. Siempre lo ha sido. Es extraordinaria, como profesional y como persona. ¿Y cuáles son tus intenciones con ella?» Sebastián se enderezó, mirando directamente al padre de Valeria. «Señor Castillo, estoy enamorado de su hija. Mis intenciones son formar una relación seria y comprometida con ella». «¿Qué tan seria?» «Tan seria como ella me permita». En ese momento, Andrea apareció desde la cocina donde claramente había estado escuchando. «O sea que te vas a casar con mi hermana». «¡Andrea!», gritó Valeria desde la cocina. «¿Qué? Es una pregunta válida». Sebastián se rió. «Es una pregunta muy válida. Y la respuesta es que si Valeria me acepta, sí, me encantaría casarme con ella». El silencio que siguió fue total. Incluso los sonidos desde la cocina se detuvieron. «¿Acabas de proponer matrimonio en la sala de mis padres?», preguntó Valeria, apareciendo en la entrada de la cocina con los ojos enormes. «Acabo de admitir que esa es mi intención», corrigió Sebastián, levantándose del sofá. «La propuesta real será más romántica». «Me gusta este hombre», declaró Andrea. «A mí también», murmuró la señora Carmen desde la cocina. Durante la cena, la tensión inicial se disolvió completamente. Sebastián elogió la comida como si fuera la mejor que había probado en su vida, y honestamente parecía ser cierto. Hizo preguntas genuinas sobre el trabajo de los padres de Valeria y escuchó con atención las historias familiares. «¿Sabes qué?», dijo la señora Carmen mientras servía el postre. «En 3 años, Valeria nunca había traído a nadie a cenar familiar». «¿En serio?», preguntó Sebastián, mirando a Valeria con sorpresa. «Mamá», murmuró Valeria sonrojándose. «¿Qué? Es cierto. Siempre decías que no habías encontrado a alguien suficientemente especial. ¿Y ahora?», preguntó Sebastián suavemente. Valeria lo miró a través de la mesa familiar, rodeados del calor y el amor de su familia, viendo cómo él se había integrado naturalmente a su mundo. «Ahora encontré a alguien que vale la pena presentar», respondió. Cuando se fueron esa noche, después de que Sebastián prometiera regresar pronto, y que la señora Carmen lo cargara con suficientes sobras para una semana, Valeria se sintió como si 2 mundos importantes de su vida se hubieran unido. «¿Cómo me fue?», preguntó Sebastián mientras manejaban de regreso a la ciudad. «Perfecto, completamente perfecto. Mi papá te aprueba, mi mamá ya está planeando nuestra boda, y Andrea te adoptó. ¿Y tú?».
Yo me enamoré aún más de ti viendo cómo trataste a mi familia. Valeria, dijo Sebastián tomando su mano, cuando dije lo del matrimonio, lo decía en serio. Lo sé. ¿Y cómo te sientes al respecto? Valeria miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, donde habían comenzado su historia de amor con un mensaje enviado por error. Me siento como si fuera la mujer más afortunada del mundo. 6 meses después, Valeria estaba en su nueva oficina en el piso 25 de Constructora Romero, revisando los resultados del primer programa de desarrollo de talento que había implementado. 8 empleados habían sido promovidos internamente, la retención de personal había mejorado en un 40% y el board de directores había felicitado oficialmente su trabajo innovador. Su oficina tenía vista hacia el sur de la ciudad, con ventanas del piso al techo que llenaban el espacio de luz natural. En su escritorio tenía una fotografía de su familia, otra de ella y Sebastián en Tulum, donde habían ido para celebrar su promoción, y una planta que había logrado mantener viva durante todos estos meses. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. Era Patricia, quien ahora trabajaba directamente con el nuevo asistente ejecutivo de Sebastián. ¿Tienes un minuto?, preguntó Patricia con una sonrisa misteriosa. Por supuesto, ¿qué pasa? Sebastián quiere verte en su oficina. Dice que es urgente. Valeria frunció el ceño. ¿Urgente cómo? ¿Pasó algo con algún proyecto? Solo dice que necesitas subir ahora mismo. El tono de Patricia era extraño, demasiado casual para algo realmente urgente. Valeria salvó su trabajo y tomó el elevador al piso ejecutivo, preguntándose qué tipo de crisis podría requerir su atención inmediata. Cuando llegó al piso 42, la recepción estaba vacía. Era extraño para un martes a las 3:00 p.m. «¿Sebastián?», llamó dirigiéndose hacia su oficina. «Aquí», respondió él desde adentro. Cuando abrió la puerta, se quedó completamente inmóvil. La oficina de Sebastián estaba decorada con flores, jacarandas púrpuras, las mismas flores bajo las cuales se habían besado en su primera cita. Había velas encendidas en las superficies seguras, y música suave sonaba desde el sistema de audio. Sebastián estaba parado en el centro de la oficina, vestido con el mismo traje azul marino que había usado en su primera cita, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «¿Qué es todo esto?», preguntó Valeria, cerrando la puerta detrás de ella. «Esto», dijo Sebastián caminando hacia ella, «es una recreación». «¿Una recreación de qué?». «Del momento en que mi vida cambió para siempre». Sacó su teléfono y se lo mostró. En la pantalla estaba abierto un mensaje de texto. «Ven a buscarme. Estoy asustada. Hay tipos raros y no me siento segura. Por favor, ven ahora». Valeria se rió recordando su mensaje enviado por error 6 meses atrás. «¿Estás recreando mi mensaje equivocado?». El mensaje que me dio el valor para admitir lo que había estado sintiendo durante 3 años. Se acercó más, tomando sus manos. «Valeria, esa noche cuando recibí tu mensaje, cuando pensé que podías estar en peligro, me di cuenta de algo». «¿Qué?». «Que no había nada en el mundo más importante para mí que tu seguridad. Ni contratos millonarios, ni reuniones internacionales, ni mi reputación profesional, nada». Valeria sintió lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Sebastián, y desde esa noche cada día ha confirmado lo que supe en ese momento, que tú eres lo más importante en mi vida, que quiero protegerte, amarte y construir un futuro contigo». Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. «Valeria Castillo, hace 6 meses enviaste un mensaje por error que cambió nuestras vidas. Hoy quiero enviarte un mensaje completamente intencional». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante, un solitario rodeado de pequeños diamantes que brillaban bajo las luces de la oficina. «¿Te casarías conmigo?». Valeria miró el anillo, después a Sebastián arrodillado frente a ella, después alrededor de la oficina donde habían trabajado juntos durante 3 años, fingiendo que no se amaban. «¿Me estás proponiendo matrimonio en tu oficina?», preguntó riéndose a través de las lágrimas. «Te estoy proponiendo matrimonio en el lugar donde me enamoré de ti, en el lugar donde aprendí que el amor verdadero puede florecer en los sitios más inesperados. ¿Y si alguien entra?». Le dije a todo el staff que tenía una reunión privada muy importante y que no podía ser interrumpido bajo ninguna circunstancia.
¿Incluso dijiste eso? Valeria, Sebastián se rió. Cancelé una reunión de 60 millones de dólares por ti. ¿En serio piensas que no puedo manejar una tarde sin interrupciones? Valeria se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sebastián Romero, eres el hombre más extraordinario que he conocido. Sí, me quiero casar contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo, donde se sintió perfectamente natural, como si hubiera estado destinado a estar ahí. Después se levantaron y se besaron en la oficina donde habían comenzado como jefe y empleada, y donde ahora estaban como prometidos. ¿Sabes qué?, murmuró Valeria contra sus labios. ¿Qué? Le voy a mandar un mensaje de agradecimiento a Andrea otra vez. ¿Por qué? Porque si ella no hubiera ido a esa fiesta terrible, si no me hubiera pedido que fuera por ella, si yo no hubiera enviado ese mensaje equivocado a tu teléfono, habríamos encontrado otra manera, interrumpió Sebastián. El amor verdadero siempre encuentra una manera. ¿Estás seguro? Completamente. Pero me alegra que haya sido de esta manera. Me alegra que hayas enviado ese mensaje por error. Me alegra haber cancelado esa reunión. Y me alegra que tu crisis haya sido la excusa perfecta para finalmente admitir que estaba perdidamente enamorado de mi asistente ejecutiva. Ex asistente ejecutiva, corrigió Valeria. Ahora soy directora de desarrollo de talento. Y pronto seré la señora Romero. La señora Romero, que comenzó como un mensaje enviado por error. Se rieron, besándose otra vez bajo las flores de jacaranda en la oficina, donde habían fingido durante 3 años que no se amaban, donde habían trabajado lado a lado sin admitir lo que sentían, y donde ahora estaban planeando una vida juntos. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo acelerado, pero dentro de la oficina del piso 42, 2 personas habían encontrado su final feliz en el lugar más inesperado, en el trabajo, con el amor de sus vidas, todo gracias a un mensaje que nunca debió haber sido enviado. Algunos errores, descubrieron, eran en realidad los mejores aciertos de la vida.